en otras noticias internacionales, en Nueva York básicamente se eliminó Airbnb. No se eliminó, no está prohibida la plataforma, pero la limitaron y la restringieron de tal manera que prácticamente ya no puede operar como Airbnb. Porque, primero, restringieron las rentas menores a 30 días, o sea, por menos de un mes no puedes ya rentar Airbnb. Lo cual significa que prácticamente todas las rentas desaparecen porque la enormísima mayoría de las rentas de Airbnb son inferiores a un mes. También limitaron el número de huéspedes que puede tener a solamente 2 personas, entonces se acabaron todas estas despedidas de soltero o de soltera o los viajes familiares o lo que sea, solamente 2 huéspedes. Y pues esto en lo que va a impactar, bueno, en lo que impactó inmediatamente es en los precios de los hoteles. En este momento un hotel pedorro, así pedorro, Nueva York, te va a salir en $800 la noche. Y todo esto, toda esta revolución en contra de Airbnb se originó a causa de principalmente el aumento de los precios de la vivienda y probablemente, muy probablemente, del lobbying de los hoteleros, porque recordemos que en Nueva York, pues ahí viven los Hilton, ¿no? Entonces, pues va por ahí la cosa, entre presión por parte de los habitantes de Nueva York, que estaban viendo un aumento ridículo en los precios de sus viviendas, de sus rentas, y por otro lado de los lobbies de los hoteleros. En este sentido, a mí me gustaría que trajéramos esta conversación a México, a lo que está pasando en México con Airbnb, que también estamos viendo un aumento ridículo en los precios de la vivienda en zonas urbanas, como en la Ciudad de México, y ¿qué harían ustedes? En este sentido, yo les comparto que yo jamás en la vida lo prohibiría, pero sí ya lo hemos dicho varias veces, no aquí, pero en Desarmando lo hemos dicho, que yo regularía Airbnb de la misma manera que, o sea, si operan como hoteles, que es lo que estamos viendo una tendencia de hosts o anfitriones de Airbnb que operan a modo de hotel sin tener los permisos de operar como hotel, sin pagar impuestos como si fueran hotel, sin nada de las regulaciones que aplican a los hoteles. Entonces yo en ese sentido lo regularía igual que están regulados los hoteles. Y en el caso de particulares dueños de Airbnb, los particulares para mí deberían ser estrictamente mexicanos, solamente mexicanos. No eres mexicano, no puedes tener un Airbnb a forma de particular, y si tienes un modelo similar a un hotel que opera a través de la plataforma Airbnb, tienes que tener las mismas regulaciones y cumplir con las mismas reglas que cumplen todos los hoteles. Esa sería mi forma de abordarlo, porque yo yo no prohibición, yo no creo en hacer que funcione como el gobierno cree que tiene que funcionar, y mucho menos de ceder ante presiones de lobbies, ¿no? Entonces, yo creo que se debería regular, no prohibir. No sé qué opinen ustedes. Es un tema muy complejo porque va a ser distinto entre de dónde lo estés viendo, ¿no? El caso de Nueva York, sabemos que la mayoría de las empresas, bueno, más bien, la mayoría de las cadenas hoteleras son estadounidenses. Evidentemente, gran parte de estas cadenas hoteleras están con su presencia en Nueva York y gran cantidad de dueños de estas cadenas hoteleras viven incluso en Nueva York, ¿no? Entonces, evidentemente, la parte de decirle adiós a Airbnb en Nueva York, ¿a quién beneficia? A las cadenas hoteleras, a los dueños de las cadenas, y tumbas un poco la opción de que otros privados puedan capitalizar negocio que tú estás perdiendo, ¿no? Y con otros privados me refiero a personas comunes, personas con un poco menos de ingreso, pequeñas con pequeños o medianas empresas, entre otras cosas, ¿no? La situación en México creo que es un poco distinta, si bien tenemos cadenas hoteleras que no son nacionales, hay un fenómeno que está sucediendo bastante, que es pequeñas cadenas de grupos extranjeros que se apropian de varias cantidades de departamentos y que arman como una cadena de hoteles dentro de ciertas colonias de la Ciudad de México. Colonias como La Roma, colonias como Condesa, colonias como Anzures, Polanco, principalmente esas en la Cuauhtémoc, cercano a monumentos como el Ángel y otras por ahí. Entonces, estas empresas difícilmente te vas a encontrar a una mexicana. Difícilmente te vas a encontrar a una mexicana. Toda la gente que está escuchando el programa, métase a Airbnb, haga como que va a rentar un departamento en la Ciudad de México y vean cuáles son las empresas o el dueño de los departamentos y cuántos departamentos tienen. Busquen la página de estas empresas y van a encontrar que casi ninguna es
mexicanas, si no es que ninguna, la mayoría son extranjeras, repito, y esto es donde yo me refería un poquito de perder la soberanía, porque ¿qué es lo que va a suceder? Con la migración masiva que estamos teniendo de estadounidenses, de canadienses, de europeos y de muchos países que no pagan impuestos, hay que mencionar, y que solamente vienen y no se les regresa a su país porque aquí no hay tanta regulación en ese aspecto, pues deciden invertir con su propia moneda en tierra que ellos consideran que es barata, ¿no? Te voy a comprar una propiedad en 10 millones, vamos a llamarle en Polanco, pero esa propiedad de 10 millones de Polanco me va a dar para armar 7 departamentos que tengo rentados fijo todos los días y que le va a quitar negocio a cualquier otro mexicano que como independiente pueda rentar su departamento, por ende va a subir las rentas de todos los que están alrededor y por ende va a ser un monopolio de extranjeros rentándole las propias, los propios, vamos a llamarle departamentos o como le queramos llamar, a mexicanos, y ahí es donde yo estoy en contra. Creo que sí hay que regular. Yo no lo desaparecería el negocio de Airbnb porque evidentemente es como abrir las opciones o la cantidad de opciones que tú tienes como consumidor, pero sí regularía que probablemente estuvieran administradas por mexicanos, que no pudieran tener un número mayor a X número de departamentos, como decía Di, que probablemente no quiere decir que no acepte inversión extranjera, pero que garantice que la inversión extranjera sea la mínima y que el dueño principal sea un mexicano, vamos a llamarle, regularía las zonas en donde pueden operar, regularía probablemente varias cosas, pero lo más importante es no podemos permitir que extranjeros que no pagan impuestos, que viven en el país y que subsidian sus inversiones con moneda extranjera, vengan a dictar cómo se comercializan los bienes raíces, el turismo y evidentemente cómo funciona el tema de la renta y los costos de la vida en los lugares en donde decían ellos invertir, ¿no? Bien por Nueva York, creo que era lo que tenía que hacer para ellos, mal para el consumidor, que es el que lo va a sufrir, no tanto ellos lo van a sufrir, y creo que va a depender del país en donde lo platiques cómo debería funcionar. En México, repito, debería ser dueño de los mexicanos, deberíamos darle impulso a esa industria para tratar incluso de ganarle terreno a las industrias hoteleras internacionales, pero sí con ciertas regulaciones que nos garanticen que esto no va a ser un nido de prestanombres hacia extranjeros, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso es un poquito mi opinión. Alex, no sé qué opinas tú. Claro, va mucho en línea de lo que acaban de decir. O sea, yo lo que haría con esta cuestión del Airbnb es que, a ver, por un lado, yo sí prohibiría Airbnb en ciertas zonas de la Ciudad de México. Y no solamente de la Ciudad de México, o sea, en ciertas zonas que están ya identificadas que son monopolios de Airbnb, en donde ya no hay vivienda, donde ya no hay rentas normales y donde todo es Airbnb, ahí a la chingada. ¿Por qué? Porque yo tengo un tema con el desplazamiento forzado, que es, supongamos que en lo que ahora se llama Nuevo Polanco, que antes era La Pensil, en La Pensil vivían muchas familias desde hace décadas y La Pensil se ve caracterizado por ser una zona socioeconómicamente pues de estrato medio bajo, ¿no? Empieza toda esta cuestión de la gentrificación, empiezan a meterse los Airbnbs, empiezan a llegar las empresas que dice Armando, empiezan a comprar las vecindades de La Pensil, se inventan este término mafufo que es el de co-living y entonces le suben el precio a la renta de los cuartos de vecindad de La Pensil y eso hace que muchas familias que vivían ahí ya no puedan costearse cosas tan básicas como el servicio del agua, el servicio de la electricidad, los precios en los mercados suben, los precios de los establecimientos cercanos suben y entonces esas personas, ¿qué pasa? Se ven obligadas a desplazarse a zonas cada vez más periféricas de la ciudad. Hubo un crecimiento que no es de a gratis de zonas como Tecámac, de zonas como Amecameca, de zonas como Ojo de Agua, de zonas como Texcoco, hacia el sur de la ciudad, todo más hacia abajo de Milpa Alta, bajando de Xochimilco, y todo ese crecimiento que la gente dice, ay, es que la mancha urbana es de gente que está desplazada, es de gente que vivía en zona Cuauhtémoc, en Venustiano Carranza, en todas estas alcaldías y que se tuvo que salir a buscar esta vivienda afuera. Y ahora lo que tenemos, y no me dejará de mentir las personas que vivan en la Ciudad de México que anden por acá, pues son traslados de 2 horas y media, 3 horas en transporte público de alguien que tiene que venir desde Xochimilco, que tiene que venir desde Catepec, que tiene que venir desde Pachuca y que trabaja en Polanco, que trabaja en Azcapo, que trabaja en Santa Fe. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de que un salario del lugar en donde están trabajando les alcance para pagar una renta de la zona en donde están trabajando. Y hay un dato, que este sí es un dato real, que tiene que ver con uno de los mayores indicadores que te dicen si vas a poder tener movilidad social hacia arriba o no la vas a poder tener, es el tiempo de traslado que te haces desde tu casa hasta tu lugar de trabajo.
y tenemos personas que se están aventando una jornada laboral de medio tiempo de entre 4 a 6 horas únicamente en transporte, más sus 8 horas de trabajo. ¿Cómo vamos a esperar que esas personas tengan a lo mejor una actividad secundaria para poder generar ingresos? ¿Cómo vamos a esperar que esas personas descansen, que tengan tiempo de ocio, que pasen tiempo con sus hijos, que puedan instruirse en otras cosas, se metan a un taller, se metan a todo esto? Pues si se la pasan entre 14 horas diarias en cosas relacionadas con su actividad remunerada principal, ¿no? Y entonces yo sí prohibiría Airbnb en ciertas zonas como gobierno, que eso es algo que una de las pocas cosas que voy a tratar de rescatar del gobierno de Claudia Sheinbaum, meterle más inversión al INVI, al Instituto Nacional de la Vivienda. Hay un proyecto ahorita de la Ciudad de México que tiene que ver con generar complejos departamentales en zonas específicas que es dentro de colonias que son de alta plusvalía, pero van a generar departamentos a bajo costo para que precisamente y únicamente las personas nacionales, únicamente los mexicanos puedan llegar a esos departamentos, y además tienen como regla que no se puede subarrendar. O sea que si yo voy y me compro uno de los nuevos departamentos que está haciendo el INVI en Polanco, yo no lo puedo rentar durante los próximos 2 años. Es porque yo voy a vivir ahí. Y ese tipo de medidas creo que están bien porque sirven para ampliar la oferta de vivienda, que sea vivienda que realmente es para la gente que necesita vivir ahí, y que también le permite dar un poquito más de oxígeno en cuestión de rentas a la ciudad. Porque la neta es que las rentas en esta ciudad están impagables si eres mexicano, porque si eres gringo, pues dices, claro, llego aquí y una renta me sale en $300, pues en Estados Unidos, allá en Nueva York, me sale en 3,000, güey. Claro que me voy a ir a vivir a Polanco, claro que me voy a ir a vivir a Santa Fe, claro que me voy a ir a vivir a estas zonas. A mí en dólares me sale regalado a irme a un departamento en Seattle, a rentarme un piso en Nueva York, a quedarme en cualquiera de las ciudades grandes de Estados Unidos, ¿no? Y ese es realmente el problema, cómo se desplaza al propio mexicano en pro de qué, de favorecer al extranjero solamente porque traen dólares para gastar aquí. Yo creo que eso sería lo que yo haría. No, y creo que es importante, tocas varios puntos muy interesantes, Alex. La gente tiene, por ejemplo, aquí preguntaban hace rato, ¿cómo que los extranjeros no pagan impuestos? A ver, esto es muy simple, güey. En lugar de estarse aplaudiendo como focas toda la propuesta globalista que escuchen de los candidatos, cuestionen esas propuestas globalistas. Porque, por ejemplo, hablamos mucho de la inmigración masiva. Ay, muy bien, hay que darle la bienvenida a todos, qué padre. ¿Sabes lo que implica o no sabes lo que implica? Porque va a implicar personas en situación de calle, va a implicar más tasas de crímenes, va a implicar gasto que no tenías presupuestado, va a implicar muchas cosas. Y ahora, esta inmigración abierta no solamente son para poblaciones centroamericanas que lo necesitan para transitar hacia los Estados Unidos, habla también de migración de otros países primermundistas que quieran venir a vivir acá. Y ahí está el problema. Vamos a ponerlo de esta manera. Si yo soy una persona europea que gano en euros, trabajo de manera virtual, puedo decidir irme a vivir a la Ciudad de México pagando 1/3 de lo que pagaría en Noruega o en cualquier otro país o en Canadá o en Estados Unidos de renta. Sigo ganando en euros, en dólares, en lo que tú quieras y gasto en pesos. Pero lo que estoy provocando, gastando en pesos, pero ganando en mi moneda, es que tampoco pago impuestos, porque yo solamente soy un turista que vive en la Ciudad de México, que gasta normal como cualquier turista, pero nadie me ha dicho que me salga de este país, y al contrario, me dijeron que invirtiera en Airbnbs. Entonces ahora gano localmente con Airbnbs, gano con moneda extranjera, no pago un solo peso de impuestos y ni permiso para estar en el país tengo todavía. Hay que ser más ácidos con eso. Hay que ser más ácidos con los gobernantes para decirles qué estás haciendo con la inmigración, qué estás haciendo con los nómadas digitales que no están pagando impuestos, qué estás haciendo con todas estas personas que están encareciendo la situación de todos los demás que sí viven en este país. O sea, Alex lo menciona y yo lo voy a sostener. Si tú vas a la colonia Roma, una persona que comía regularmente afuera de su oficina porque había una fonda de doña Lupita en X o Y calle, ya subió 2 o 3 veces los precios porque ahora hay un chingo de güeros pagando en dólares la misma comida de fonda que esta persona que es Godín paga o pagaba antes en la mitad de precio o a 1/3 del valor. Y el mexicano pagando más caro, ganando en moneda nacional, paga impuestos, güey. El mexicano está pagando ISR e IVA, mientras el extranjero solamente paga IVA con lo que consume, pero no paga ISR. Entonces, hay que hacerles doble tributación probablemente, o hay que hacerles que tributen aquí y no allá probablemente, hay que controlarle el flujo de nómadas digitales probablemente. Cuando ustedes escuchen ciudades de 15 minutos, ¿ustedes creen que son para ustedes, güey? No,
son para los extranjeros que vayan a venir a esas ciudades de 15 minutos, porque a los que van a desplazar es a la población que vive alrededor de esas ciudades de 15 minutos y lo van a empezar a ver. La colonia Pensil, que es lo que decía Alex, la Granada, la Náhuac, la Pensil, Tacubaya, todo lo que está pegado a Santa Fe, todo lo que está pegado a Interlomas, parece chiste. ¿Ves la polaridad entre una zona bien construida y nueva a las que se les conoce como favelas, vamos a llamarle así? Fíjense ustedes cómo se están comiendo poco a poco las casas de los mexicanos, cómo están derribando, dañando, comprando, afectando. ¿Para qué? Para desplazar y poner edificios extranjeros ahí. A eso nos referimos con la soberanía. A eso nos referimos con que vean las propuestas globalistas. A eso nos referimos con los extranjeros y con la migración masiva. A eso nos referimos cuando hablamos de Airbnb. A eso nos referimos cuando pedimos propuestas. Lo único que estamos escuchando de los candidatos es, ay, vamos a el PRI y el PAN, el Frente, es que me robó, es que no, ideología de género, venga, feminicidios, feminismo y la chingada. Papi, háblame de economía, güey, háblame de seguridad, háblame de cómo vamos a hacer este tema de la soberanía alimentaria, por ejemplo. El campo está tirado. O sea, hay muchos problemas y la gente está enfocándose en 2 o 3 conversaciones muy estúpidas. Empecemos a pedirle a los que ya son candidatos que empiecen a manejar ese tipo de conversaciones y no estarse peleando con Xochitl y la otra señora entre ellas, güey. Este es el punto final con el que yo quiero dar sobre esta nota, pero para mí era importante hacer como encapsular todo lo que venimos hablando porque es muy crítico y siento que mucha gente no tiene ni idea de esto, no tiene ni idea que sucede, no tiene ni idea qué pasa y es un problemón, güey. Y yo quiero traer un último punto a colación ya para que terminemos con esta nota. Este fenómeno de los nómadas digitales ya existía, pero se explotó, se hizo se hizo una tendencia durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia lo que sucedió es que las personas que vivían en países en donde había muchísimas restricciones, en donde sí los tenían encerrados, cuando podían, viajaban a otro país en donde no había restricciones, dígase México, ¿no? Entonces empezó a llegar una ola de canadienses, gringos, europeos, de ciudades en donde sí los tenían encerrados, a establecerse acá, a trabajar por vía digital, a ingresar, como dice Armando, en euros, en dólares, en francos, en lo que quieran, y en algún momento cuando se acabaron las restricciones en su país, de cualquier forma decidieron permanecer en México porque les sale mucho más barato vivir acá, gastar acá y seguir ingresando en euros. Y como había un comentario por acá, existe un tratado de no a la doble tributación, es decir, si tú pagas impuestos en Estados Unidos sobre lo que ingresas, no pagarías impuestos en México, ¿no? Entonces, este esquema de nómadas digitales, pues no estaba previsto cuando se hicieron estos tratados, ¿no? Lo que se estaba pensando es en estas personas que trabajan de forma física en un lugar u otro, no trabajando permanentemente. Y también este problema es muy peligroso en lugares como México, en donde no existe como tal una persecución de migrantes como existe en Estados Unidos, que te puede agarrar la migra y te puede mandar a chingar a tu madre a tu país. En este país, durante la pandemia sí hubieron ciertos operativos contra migrantes, pero hoy en día realmente hay muchísimos canadienses, gringos, europeos que están viviendo en México y que nadie les está pidiendo que se pasen a retirar, ¿no? Entonces eso es lo que tendría que hacer, que o pagas impuestos aquí, y ni siquiera, porque tendrías que estar de forma legal aquí para pagar impuestos. Entonces, si no estás de forma legal, te regresas a tu país. Si estás aquí de forma legal, pagas impuestos, aunque sea doble tributación, o pagas impuestos solamente aquí porque aquí estás viviendo. O sea, se tiene que trasladar la tributación. Si no quieren doble tributación, la tributación es en el país en donde vives, en donde gastas, y punto. Entonces, eso es lo que tendría que empezar a pasar, ¿no? Y esto es un peligro aún mayor cuando pensamos, porque ya hay rumores, ya hay chismecillos, y si no es esta vez, va a ser a la siguiente, y si no va a ser COVID, va a ser otra pandemia. Ya hay rumores de que empieza una nueva cepa de COVID y que se está aumentando y que es más mortal y que la. Entonces, probablemente vuelven los encierros, probablemente vuelve esta tendencia de extranjeros migrando hacia otros lugares en donde no existen restricciones, y entonces otra vez este problema va a crecer. Entonces, esto es otra de las cosas que se tienen que regular para ayer. O sea, ya se tenían que haber regulado desde que empezó a verse este problema durante la pandemia. Ya pasaron 3 años desde que empezó la pandemia y sigue sin regularse. Entonces, de nuevo, estas son de las cosas que tenemos que exigir porque nos afectan a todos.
No, y es como una afectación silenciosa, o sea, porque esto detona una serie de, un efecto dominó que no nos damos cuenta, porque la queja final de la gente es que la renta es más cara en la Ciudad de México. ¿Por qué creen? Oye, es que mi comida y mi café en la mañana ya me cuesta más cara. ¿Por qué creen? Oye, ¿por qué creen? Y el problema no son los turistas, güey. Porque aquí decían hace rato, es que los turistas está bien que no paguen. A ver, espérame, está perfecto. Cuando yo voy de turista a cualquier otro país, está bien que me hagan la devolución de los impuestos de las cosas que compré, lo que tú quieras, pero me sacan del país. Me sacan del país cuando se me vence mi tiempo de estar ahí. Aquí entra gente diciendo que viene de vacaciones una semana y llevan aquí 6 años. Aquí hay gente que dice que viene de vacaciones 2 días y lleva aquí 4 meses. Aquí hay gente que venía de vacaciones pero le gustó y se quedó. Entonces, esa gente, ¿por qué no le estamos pidiendo irse a regresar o tramitar un nuevo permiso? ¿Por qué no tenemos una visa para ciertos países que nos ponen visa a nosotros? Tenemos el país que tiene turismo a lo estúpido. Somos de los países que más destinos turísticos visitan y no tenemos una visa para los que nos ponen la misma visa a nosotros, no tenemos regulaciones para los que sí nos ponen regulaciones a nosotros, y no solamente de turismo, tanto política, tanto sociales, tanto de labor, de trabajar, de qué sí podemos hacer o qué no podemos hacer, qué podemos comprar o qué no podemos comprar, qué tipo de cuentas se pueden abrir, qué tipo de cuentas no se pueden abrir. Esta es tierra de todos, güey. Aquí es tierra de todos. Aquí el que quiera solamente es cuestión de que venga. ¿Y sabes qué es lo que más me encabrona? Que cuando ven un güero en la calle le dicen, hermano, tú ya eres mexicano, porque se comió un taco, güey. El cabrón que compró 4 departamentos y te los está atascando 30% más caros que lo que es. Ah, hermano, ya eres mexicano. Y mientras a Yaritza se la están funando otra vez. Exacto. O sea, aquí estamos partiendo la madre, pero que no venga un güero a decir que es Capitán América, porque automáticamente es, ay, te doy el café gratis para que lo pruebes, y si lo pruebas y te gustó, es que eres muy mexicano. No mamen, banda. O sea, neta, no mamen, güey. O sea, tienen que empezar a ser más críticos con lo que le dan atención, tienen que empezar a ser más críticos en dónde focalizan las noticias, o sea, su opinión, o sea, está cabrón, o sea, está cabrón. A mí me encabrona esto, me pone de muy mal humor que la gente no voltee a ver estas problemáticas. Y ¿qué? Sí, ¿qué onda con mexicanizar a todos? Sí, está cabrón, güey, ya A eres todos mexicano. menos a los mexicanos de segunda generación de Estados Unidos. No, esos no. O sea, es que mira, fíjate, o sea, he visto más gente quejándose de que los chilangos se vayan a otros estados de México, güey, pero llega un güero y se ve muy bonito la Roma con un chingo de güeros. No, cabrón, no. Hay un sentimiento de patriotismo, sí, en pura mamá, totalmente de acuerdo. El sentimiento de patriotismo está enfocado en cómo chingo a otro mexicano, güey. ¿Cómo hago que el otro mexicano que diga una estupidez esté de acuerdo con lo que decimos todos? O si no, no, cabrón. México es de los mexicanos y México se tiene que respetar. Y lo que pasa en México se decide por los mexicanos. O sea, somos un país que tiene todo, cabrón. Tenemos recursos, tenemos playas, tenemos recursos minerales, tenemos petróleo, tenemos mano de obra, tenemos industria, tenemos todo el tipo de ecosistema posible, y seguimos siendo los perros falderos de otros países, güey, y permitido por nosotros mismos, cabrón. No, güey, no. Ya me estoy enojando, güey, pero ya, paso la palabra mejor para